Lo titulé El cristianismo es un embudo invertido. O sea, el cristianismo actual, en realidad, visto desde la perspectiva de un embudo, pues en realidad, en gran medida, es ese embudo del siglo primero, pero de manera invertida. Entonces, le comentaba que en gran medida el cristianismo actual, en realidad, cuando lo analizamos a la luz de las Sagradas Escrituras y el fundamento del libro de Hechos, y no estamos hablando que desde un punto de vista cultural, pues obviamente son épocas diferentes, hay muchísimos aspectos a considerar, tanto culturales como sociales, pero nos damos cuenta, poniéndolo en ese molde ideal, diríamos, del libro de Hechos, y le repito, quitando todos estos factores culturales que estamos viviendo hoy, porque, mis amados, hay que entender algo muy básico, y la realidad es que el cristianismo no tiene absolutamente nada que ver, el mensaje del Evangelio no tiene nada que ver con la suplantación cultural. El Evangelio nunca, el mensaje de Jesucristo ha llamado a que las naciones, o sea, que los gentiles que son redimidos en Él, pues de alguna manera ellos tengan que, diríamos que suprimir o suplantar de manera total su cultura. Eso nunca ha sido así. De hecho, lo que sí estamos llamados a hacer, obviamente, es cualquier cosa que sea parte de nuestra cultura, que sea contrapuesta, obviamente, al carácter santo de Dios, pues obviamente en el temor del Señor, personas que estamos llamados a caminar en Cristo por medio del Espíritu Santo, a, a vivir en santidad. La palabra es clara cuando dice que sin santidad pues nadie verá al Señor. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia santa, caminando en el Espíritu. O sea, la santificación, entrar en el proceso de santificación progresiva a lo largo de toda nuestra vida hasta el día que en la presencia de Dios pues vamos a tener entonces la santificación final. Entonces, es algo que tenemos que tener muy claro nosotros, y lo cierto es que cuando hacemos un análisis, por ejemplo, del mensaje que se compartía desde el primer siglo y la manera en que la iglesia del libro de Hechos, Hechos capítulo 2, ahí puede comenzar a ver pues cómo se comportaba esta iglesia del libro de Hechos, pues en realidad es muy fácil de entender, en primer lugar, cuál es el mensaje que se estaba compartiendo, y en segundo lugar, cómo se comportaba la iglesia. La realidad que es una iglesia muy unida. El cristiano está llamado a ser un solo cuerpo en Cristo, y la unidad de la iglesia, mis amados, no es algo negociable, de ninguna manera. Porque en realidad el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia de Jesucristo, son todos aquellos redimidos en Él, que forman parte de la familia de Dios en Cristo, en los cuales mora el Espíritu Santo y son guiados por el Espíritu Santo. Lo cierto es que la iglesia de Jesucristo, mi amado, se fundamenta, se levanta, de hecho, y se sostiene bajo el fundamento de la palabra de Dios. Es por eso que cuando decimos que bajo el principio de sola escritura y bajo el principio del hecho de que la palabra de Dios tiene que ser el fundamento de fe y práctica de cada creyente. De hecho, ahí es un parteaguas muy claro cuando vemos una persona que en realidad no está perseverando en la doctrina bíblica, cuando no está perseverando en la palabra de Dios, en el fundamento de lo que dice la Escritura, que es realmente el andar en Dios por medio del Espíritu, pues automáticamente nos damos cuenta que son personas que están declarando a Cristo con la boca, pero no les han creído en su corazón, no hay un verdadero nacimiento, no hay una regeneración verdadera. Y entonces, en este sentido, mis amados, hay que entender que el verdadero parteaguas aquí y lo que nos pone en una posición, o sea, de manera muy definitoria, es el hecho de nuestro andar, o sea, de cuánto, y lo he dicho en varias ocasiones, Cristo en mí. O sea, el cristianismo en realidad es eso, es sencillamente la manifestación del carácter de Cristo en mí. Y la pregunta es, ¿cuánto yo estoy pareciéndome, llamemos así, al carácter de Cristo? O sea, ¿cuánto de eso se está manifestando en mí por medio del Espíritu Santo? Y en ese sentido, pues sencillamente necesitamos entender que para tener una vida cristiana saludable, diríamos así, pues hay aspectos que son muy remarcados a luz de las Sagradas Escrituras que no se pueden evadir. Como por ejemplo, es el caso de tener una comunión por medio de la oración efectiva, una oración, y no me refiero a tiempos que sean sencillamente sentarte a la mesa a comer y decir gracias a Dios por los alimentos, sino sencillamente tener una relación con un Dios que es vivo, o sea, una comunión, perdón, con un Dios que es vivo, y sabemos que está ahí, está dispuesto a escucharnos, y sencillamente es algo que nosotros debemos tener muy claro, mis amados, que es algo testimonial. La vida cristiana tiene que ser testimonial, porque no se trata de pura boca, o sea, y eso es algo de lo que está sucediendo en la actualidad. Porque, por ejemplo, cuando lo ponemos a la luz del libro de Hechos, nos damos cuenta, mi amado, de que los cristianos del primer siglo, más que decir que eran cristianos, porque de hecho vivían una época bastante complicada, la realidad es que ellos tenían un testimonio que demostraban ser cristianos, que demostraban ser verdaderos seguidores de Cristo, al punto que su propia vida incluso la entregaban por su fe. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de este tipo de comportamiento de la iglesia del libro de Hechos, les repito, no se trata de replicar o de copiar el comportamiento de los creyentes del libro de Hechos, porque en realidad, le digo, culturalmente, pues obviamente las épocas son diferentes, son demasiadas
diríamos que demasiados aspectos a considerar, pero en realidad en sentido general el principio básico de la iglesia es que la iglesia una iglesia que camine en santidad por medio del Espíritu Santo va a rechazar todos aquellos que es sencillamente contrario al carácter santo de Dios. Entonces, lo que vemos, y lo platicábamos de inicio, rapidito, para hacer un recuento y entrar directamente en el tema, le repito, es este embudo de la iglesia. La iglesia se ha convertido en realidad en un embudo, lo cual nunca debió haber sido así, pero bueno, hay muchos aspectos que han influenciado en esto, y es el hecho de que obviamente la iglesia ha pasado por persecución, ha pasado por circunstancias muy difíciles, que obviamente en muchos aspectos lo ha disipado. Pero Dios, en su misericordia, por su gracia, pues ha mantenido en todas las épocas un remanente fiel, que son aquellos que verdaderamente están en Cristo, caminando en el Espíritu Santo, y son aquellos que van a ser salvos, conforme dice la palabra de Dios. Y una de las cosas que más debe llamarnos la atención, conforme a la Escritura, mi amado, es que en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, de hecho no me canso de repetirlo, porque realmente es algo muy fuerte, y las personas que están ahí clamando ser cristianos, pues están diciendo Señor, en tu nombre pues echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros y profetizamos. Sin embargo, de la boca del propio Jesús, Él está diciendo, pues apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto debe haber una reacción en nuestra mente y nuestro corazón con respecto a nuestro caminar en Cristo? De manera de que no nos engañemos, mis amados, y tener una verdadera perspectiva, primeramente, de cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. Segundo, de quién es verdaderamente Dios. Y también conocer verdaderamente a Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Porque Dios no es lo que usted y yo queremos que sea. Él no se va a comportar como nosotros pensamos humanamente que lo va a hacer. Sencillamente Dios es quien la Escritura misma dice que es porque Él lo ha revelado. O sea, Él mismo ha dicho quién es. Entonces yo no debo tener una perspectiva equivocada, porque entonces en este sentido vamos a estar siguiendo un ídolo, y esto es idolatría, obviamente, pues vamos a estar siguiendo un ídolo hecho a nuestra imagen, como nosotros queremos que se comporte, a nuestro gusto. Entonces tenemos un ídolo, que es el que estamos siguiendo, pero no es el Dios de la Biblia. Podemos tener una perspectiva muy limitada de quién es verdaderamente Dios por el simple hecho, mi amado, de que no conocemos quién es el Dios de la Biblia. Entonces, una de las cosas que comienza, obviamente, desde el propio libro de Hechos, es que los creyentes del libro de Hechos conocían quién era verdaderamente Dios, porque tenían una perspectiva, diríamos que apostólica, en este sentido. No tenían el canon cerrado todavía de las Escrituras, estamos hablando del siglo I, pero a través de la enseñanza de los apóstoles, ellos tenían una perspectiva clara de quién era verdaderamente Dios y cuál era el mensaje del Evangelio que ellos debían transmitir. Entonces, una de las cosas que debemos tener nosotros muy claras es que cuando leemos el mensaje de Jesucristo, mis amados, en realidad no es un mensaje difícil de entender, para nada. De hecho, es verdaderamente sencillo. Incluso cuando vemos en la Escritura, durante todo el tiempo en el cual Dios ha estado a lo largo de la historia, pues tratando con las personas en diferentes momentos de la historia bajo el propósito de Dios, nos damos cuenta que la manera en que Dios ha tratado con la gente, o sea, con las personas, mis amados, realmente ha sido muy sencillo. Muy sencillo. Dios jamás ha utilizado otro idioma. Usted puede buscar en toda la Biblia de inicio a fin y jamás va a ver a Dios hablando al ser humano. O sea, ningún ángel, nadie que haya sido enviado por Dios, ni siquiera cristofanías o teofanías, jamás han hablado con el ser humano en otra lengua que no sea humana. Y el mensaje ha sido claro, ha sido directo. O sea, Dios siempre ha tenido ese deseo, ha querido tener esa comunicación con el ser humano. Y finalmente, pues lo ha tenido a través del Evangelio de Jesucristo. O sea, el Evangelio, más que un simple mensaje, mis amados, es la confirmación de que Dios quiere estar en contacto con nosotros, que Dios quiere que realmente nosotros seamos salvos en Él, porque en realidad el pecado nos está separando y Dios por amor, pues sencillamente está entregando a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces hay que entender, mi amado, que nosotros merecíamos la muerte, que Adán y Eva debían haber sido muertos por su pecado, lo cual era pecado de muerte a la luz de las Sagradas Escrituras, pero que en lugar de ello Dios está matando un cordero en Génesis capítulo 3, versículo 21, y entonces los está vistiendo. Y automáticamente desde ahí Dios ya está manifestando su gracia. Porque en lugar de darles el justo pago por sus acciones, en este caso pecado de muerte, debían morir, pues Dios los está cubriendo su iniquidad y sencillamente los está apartando de Él porque Dios es santo y no pueden morar en la presencia de Dios. Entonces, aquí mi amado se da cuenta del amor tan grande de Dios manifestado hacia el pináculo de su creación, que es el ser humano. Porque incluso la palabra de Dios jamás dice en ningún sentido de que ni los propios ángeles son hechos a la imagen de Dios. Eso no lo dice la Biblia, ¿eh? Eso no lo dice la Escritura. Sin embargo, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Significa que estos atributos comunicables de Dios, como la capacidad de amar, de analizar, de razonar, de tantas cosas que son atributos comunicables de Dios, pues entonces son los que nos hacen conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero en ningún sentido dice que los ángeles, mis amados, pues son hechos a la imagen y semejanza de Dios, sino que son servidores al servicio del Dios Altísimo. Entonces, en realidad, y esto es más o menos la idea que quiero que usted se lleve, es que el mensaje, mi amado,
de Dios al ser humano, en realidad siempre ha sido un mensaje muy claro, muy claro. Ahora, en realidad ha sido el propio ser humano, el pecado en el ser humano, mi amado, el que lo ha distorsionado. El mensaje del Evangelio queda muy claro por medio de Jesucristo. Jesucristo tiene una primera etapa en Mateo 4:17 que le dice al pueblo judío: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero esto es un momento previo, o sea, él todavía no se había entregado en la cruz del Calvario. Pero básicamente, de manera primaria, yo tengo que entender que el llamado del Evangelio implica arrepentimiento. En primera etapa, implica arrepentimiento. Es un pecador que le ha fallado a su Creador, que está apartado de Dios y que la única esperanza que tiene ni siquiera está en sí mismo, sino en el medio provisto por Dios. O sea, el primer paso, mi amado, para sencillamente empezar a caminar con Él realmente es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si yo no creo que tengo algo de qué arrepentirme, pues entonces no pienso o creo de que realmente pues necesito un Salvador que me conduzca a la presencia del Dios Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, este tipo de cosas es lo cual debe comenzar a calar en mí con respecto a lo que es verdaderamente el mensaje del Evangelio. Y esto lo estoy diciendo para caer finalmente en el tema y ver cómo se ha distorsionado el mensaje del Evangelio y la iglesia se ha vuelto un embudo, pero al revés, o sea, distorsionado. ¿Por qué? Porque este mensaje, mi amado, fue el que se compartió a través de la iglesia del primer siglo. Este es el mensaje apostólico. Este es el mensaje que ellos conocieron, que se les compartía y comenzaron también a transmitir al mundo. Porque recordemos, mi amado, de que la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice en Mateo 28:19 que la ordenanza de Jesús primariamente, miren, no dejó muchas ordenanzas: partimiento del pan, los sacramentos, el bautismo en agua, pero también dejó, obviamente, en Mateo 28:19, ir por el mundo predicando el Evangelio y haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, si usted se da cuenta, los grandes conflictos, atención, que se suscitaron a partir de este mensaje de Jesucristo, que repito, es arrepentimiento, creer en el Evangelio, creer en Jesucristo, obviamente, y entonces a partir de ahí, mi amado, entonces la iglesia comienza a dar un fruto, un testimonio de ese: bautiza en agua, comienza a participar de la cena del Señor, tiene una vida en koinonía, o sea, en comunión los unos con los otros, en unidad. Y entonces la iglesia de Jesucristo, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que Dios añadía cada día a aquellos que habían de ser salvos. Ellos lo que hacían era sembrar la semilla del Evangelio y compartir a todos, tantos como fuera posible, pues el mensaje de Jesucristo. Pero ahí quedaba. En realidad Dios no le dio a la iglesia nada más que hacer que eso. No le dijo nada más. Ese era el mensaje del Evangelio. Ahora, a partir de ese momento, obviamente, comienzan a suscitarse algunos eventos que tienen que ser enfrentados en el primer siglo. Y me refiero, por ejemplo, al primer concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, donde tuvieron que sentarse y entonces analizar, porque obviamente había un movimiento judaizante que estaba mezclando la gracia con la ley, y entonces, pues obviamente, esto no era admisible en el Evangelio de Jesucristo y hubo que ser enfrentado. Entonces, obviamente, al final se entendió de que no se trataba de que manifestaran ciertos aspectos de la ley ceremonial que ya habían sido cumplidos en Cristo, porque en realidad la salvación, como dice Efesios 2, 8, 9, es por la gracia de Dios, no por obras humanas, obviamente no por nosotros para que nadie se gloríe, sino sencillamente por la fe en Jesucristo. Y una fe que obviamente es propiciada por el propio Espíritu de Dios, porque es una fe conforme a la voluntad de Dios. O sea, no es lo que yo quiera creer, es lo que sencillamente, realmente Dios ha en mi corazón, que ha sido regenerado, que tengo un nuevo nacimiento, que soy una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, que de modo que todo el que está en Cristo nueva criatura es, pues las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el cristiano, mi amado, está bajo también este principio de 2 Corintios 5:17, donde todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, ahí estamos, ¿ok? Entonces, todas estas doctrinas que eran agregadas al Evangelio, pues entonces comenzaron a ser confrontadas. Pero sucedió algo aquí, porque nótese que aquí en esta primera iglesia del primer siglo estaban tanto ricos como pobres, eran todas las personas que sencillamente se rendían a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, lo que pasaba era que cuando Dios traía a estas personas, entonces el Evangelio realmente había calado tan profundamente en ellos que entendían un principio muy básico, el principio que no se negocia, que es el principio de unidad de la iglesia, porque somos un cuerpo con Cristo a la cabeza, o sea, regido por el propio Jesucristo. Entonces, ¿qué hacían? Vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles, dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 45. Y entonces lo que hacían era que no había nadie que tuviera necesidad, porque todos vivían en esa comunión eclesial en el cual cuidaban los unos de los otros, tenían comunión los unos con los otros, oraban los unos por los otros y pues participaban del partimiento del pan, tal cual como había sido ordenado. Y esa es la vida, diríamos que bajo este tiempo apostólico. Pero después, obviamente, al pasar del tiempo, comienza a expandirse toda esta obra evangélica al mundo gentil. Comienzan todas estas iglesias de Corinto, Éfeso, todos estos viajes misioneros de Pablo, o sea, Asia Menor, todos estos lugares donde
llegó el evangelio de salvación a los gentiles y obviamente pues no solamente estaba influenciando en el mensaje del evangelio pues el mensaje dado por el propio Jesucristo y compartido por los apóstoles, sino también obviamente algunos elementos culturales y hubo algunas mezclas y algunas prácticas litúrgicas que estaban totalmente sacadas de contexto y que no tenían nada que ver con el evangelio. O sea, en realidad se da cuenta, el mensaje tan sencillo que Dios nos estaba dando, pues entonces estaba siendo distorsionado, estaba siendo afectado por el ser humano. Obviamente por lo que era originalmente el mensaje del evangelio. Pero después llegamos a una etapa en los años 50 del primer siglo, mi amado, en los cuales comienza una persecución muy cruenta a partir del emperador Nerón. Nerón realmente fue muy cruel, un ser muy cruel, incluso en su vida personal con su familia hubo algunos eventos ahí que pues, fueron realmente terribles, incluso en su propia familia, desvivió a su propia madre, para que tenga una idea. O sea, era un ser que no tenía ningún tipo de misericordia. Y entonces el apóstol Pablo lo que es llevado a Roma y entonces él es ejecutado en Roma, pasado por la espada, él es decapitado bajo el dominio de Nerón. Pero después de ello, pues viene Domiciano, viene la destrucción del templo, Tito, su hijo de Domiciano, el emperador, pues viene, destruye el templo y entonces hay una dispersión también. Y en toda esta época, pues obviamente comienza una etapa de persecución muy fuerte en la cual los cristianos, pues conforme la historia nos está diciendo, los testimonios, comienza una persecución muy fuerte contra los cristianos, que esto no va a terminar hasta el siglo IV. Porque mire, los cristianos eran masacrados, eran perseguidos e incluso sus propios cuerpos eran quemados públicamente y puestos como antorchas en las esquinas de la ciudad. Entonces, para que tengan una idea más o menos, entonces esa es la persecución que había y repito, bajo Nerón y después Domiciano y algunos Adriano, Marco Aurelio, entonces varios de estos emperadores. Pero finalmente en el siglo III, después de toda esta persecución, nótese que estamos pensando en una época que fue a partir de una iglesia muy fiel, llamémoslo en este embudo, que es lo que quiero demostrarle, este embudo que entraba todo en esa parte estrecha, se mantenía todo, una doctrina apostólica, una comunión correcta conforme a la voluntad de Dios, pues entonces esta iglesia es dispersada y la fe sí se mantiene. Dios siempre ha mantenido un remanente muy fiel, obviamente, y aquí estamos pues hablando de su palabra y compartiéndola fielmente, pero ¿qué cree? Obviamente, pues está bajo la influencia de toda esta presión. Entonces, era un momento, mis amados, en los cuales por razones muy obvias, lo que primaba en muchos aspectos era mantener la vida por la persecución que había y en realidad pues no se detuvieron mucho en pensar cuáles eran las doctrinas o herejías que se estaban incluyendo al mensaje. Pero entonces estos apóstoles que ya no estaban, obviamente, porque ya partieron muchos de ellos hasta el apóstol Juan a finales del siglo I, finalmente con la revelación del Apocalipsis, pues vemos algo muy impresionante, porque incluso en el propio libro de Apocalipsis, al inicio, en el mensaje a las iglesias, Jesucristo le está diciendo al apóstol de que él aborrece la doctrina de los nicolaitas. Ahora, la realidad es que históricamente no se tiene muchísimo conocimiento de cuál era la doctrina de los nicolaitas, pero al escuchar las palabras de Jesús decir de que él aborrece, o sea, los lleva a un nivel no solamente que los rechaza, los aborrece categóricamente, y eso es un desprecio total a esta doctrina de los nicolaitas. O sea, lo que se considera históricamente que los nicolaitas eran una secta. Era una secta y realmente era una secta que lo que estaba produciendo en la iglesia era totalmente deprimente. Lo que hacía era una total distorsión del evangelio, de lo que realmente era la vida eclesial, y entonces Jesucristo está diciendo que él los aborrece. Entonces, en este sentido se da cuenta que hubo doctrinas que eran sectarias y se estaban incluyendo o metiéndose en la iglesia ya a partir del siglo I. Pero esto empezó también diríamos que a aseverarse con el tiempo, y entonces comenzaron a surgir otras doctrinas, como fue el caso, por ejemplo, del arrianismo, como fue el caso, por ejemplo, después del sabelianismo o modalismo, y también, por ejemplo, el panteonismo y otras doctrinas que se fueron empezando a incluir, trayendo distorsión al verdadero mensaje del evangelio y también sacando la mirada de quién era verdaderamente Dios, o sea, el Dios revelado. Entonces, en este sentido, no fue hasta el año 313, y aquí sí ya entra Constantino I, alguien que se tiene ya lo explicaba hace un rato, se tiene una idea muy errática de quién era verdaderamente Constantino, y entonces algunas formas muy prejuiciosas, sin un conocimiento sólido histórico, mis amados, de la iglesia, créame, porque es así y está demostrado. Una cosa es lo que dice la historia y otra cosa es lo que yo quiero que la historia diga. Y en realidad han hecho de esta figura de Constantino un destructor de la iglesia, alguien que ha venido a destruir totalmente la percepción de la iglesia cristiana, cuando en realidad históricamente no fue así. Y ojo, no estoy hablando, yo no soy católico romano en ningún sentido, para nada, al contrario. Y entonces, pero hay que poner cada cosa en la historia, porque si no yo no logro entender. La realidad es que después de toda la persecución que sufrió la iglesia, no fue hasta el año 313, mis amados, donde finalmente se estableció la religión cristiana, el cristianismo como la religión del Imperio Romano. O sea, oficialmente se legalizó
Y hay que entender que, escuche esto, la señora Helena, y quizás usted no lo diga mucho, pero la señora Helena fue la madre, mis amados, de Constantino I. Y esta mujer, bajo fuentes bibliográficas que son bastante fieles en torno a esta época, dicen claramente que era una cristiana devota, que esta mujer era una mujer piadosa. O sea, la propia madre de Constantino llegó a ser una mujer, una creyente, una ferviente cristiana. Entonces, lo que hace Constantino es que hace un llamado. Primeramente, repito, en el 313 legaliza el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano y finalmente en el 325, en el primer concilio de Nicea, lo que sucede es que se pueden sentar finalmente, y esto fue bajo el dominio, ojo, de Constantino I. Ese Constantino que tanto hablan, que Constantino se hizo papa y que Constantino dominó y que él fue el creador de la Iglesia Católica Romana. No, y lo va a ver. Hay un error aquí enorme y va a ver cuándo surgió realmente el catolicismo romano. ¿De dónde viene todo esto? Entonces, lo que pasa con Constantino, mi amado, es que Constantino hace el llamado finalmente al concilio de Nicea, se pueden sentar y entonces, ahora sí, después de no haber persecución, podemos sentarnos y ver entonces qué ha pasado con esta iglesia durante los últimos 300 años. ¿Se da cuenta? En un momento ya de tranquilidad podemos sentarnos y ver qué lo está afectando. Entonces en el concilio de Nicea comienza a salir, entonces ahora sí realmente que el arrianismo está afectando el mensaje verdaderamente, porque el arrianismo, mi amado, niega que Jesucristo es Dios mismo. Eso es lo que hace el arrianismo. Y entonces finalmente, incluso déjeme decirle que ya para el siglo XIX, los testigos de Jehová es sobre el arrianismo, es sobre el pensamiento, tiene influencia del arrianismo. Pero también ahí salió el sabelianismo, que es el modalismo, y fue obviamente enfrentado en este caso, y este conflicto tan grande que hay entre la Trinidad y el unicitarismo, que lo que viene a prevalecer es que en realidad la Trinidad en el concilio de Nicea, pues ellos es considerada como una de las bases fundamentales del cristianismo ortodoxo, la creencia en un Dios trino. Y esto sí está ahí, y sin embargo fue ahí mismo también donde se establece finalmente el hecho de que el unicitarismo, la creencia en que Jesucristo es un solo Dios y que el Padre y el Espíritu Santo son formas o modos de Cristo, pues es considerado y es combatido por la Iglesia como una herejía. Ya tiene más de 1700 años lo que le estoy diciendo. Entonces ahí se asentó también la creencia por fe en Cristo, la salvación por fe en Cristo, la gloria exclusivamente a Dios, y también pues obviamente la palabra de Dios como el fundamento de práctica y fe del cristiano. O sea, nuestro fundamento, mi amado, de práctica y fe es la palabra de Dios. O sea, podemos sí utilizar ciertos, diríamos que elementos externos que nos puedan ayudar a entender contextos históricos, lingüísticos, etcétera, pero nuestro fundamento básico, esencial de práctica y fe es la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí ya esto debe quedar claro. ¿Qué sucede? Comienza a caminar este cristianismo, pero la realidad es que Constantino sí, diríamos que tuvo aciertos y desaciertos, y dentro de sus desaciertos, pues cometió el gran error, y ahí sí se lo digo, comienza la influencia de la política, o sea, del Estado en la religión. Y eso fue algo que comenzó a suceder bajo Constantino. Sí fue ahí. Ahora, esto empezó a aseverarse de manera tal que ya para el siglo V, mi amado, en el 436 aproximadamente, entonces se levanta este primer papado o primera verdadera dinastía papal con León I. Y León I, conocido también como León el Magno, pues entonces es el primer, diríamos, papa oficial. En realidad Pedro jamás se proclamó papa, porque empezando que de hecho existe la ordenanza de Cristo de no llamar a nadie padre en la tierra, porque padre hay uno solo, que es el que está en los cielos. Jamás él ostentó con semejante título. Y repito, no fue hasta el siglo V con León I el Magno, en donde finalmente pues se establece este papado romano católico. Repito, lo había dicho anteriormente, es correcto decir que la Iglesia de Jesucristo es católica, pero católica porque es universal. El término católico significa universal. Significa que la Iglesia realmente de Jesucristo es la Iglesia universal, y el término universal significa católico, o católico significa universal. Ahora, lo que la Iglesia no es católico romana. Católico romana ya es otra cosa. Ahí sí es el dogma romano, que está sencillamente influenciado, llamando universal a un tipo de dogma que sencillamente está siendo transmitido diciendo de que todos los cristianos son católicos romanos, cuando en realidad no es así. Entonces la Iglesia de Jesucristo es católica en su esencia, sí lo es universal, pero no es ni jamás será católico romana. Y de hecho es una iglesia católico-romana que cuando la analizamos a la iglesia a la luz del canon de las Sagradas Escrituras, pues no es difícil darse cuenta que en toda esta mezcla de la tradición católico-romana puesta al mismo nivel de la palabra de Dios, pues obviamente hay muchísima negación de muchísimos principios bíblicos que no son, diríamos que, apoyados a la luz de la palabra de Dios. En este sentido, pues nos damos cuenta que el catolicismo romano ha negado desde su base fundamental muchísimos aspectos de la creencia cristiana en realidad, pero aún así, bajo su fundamento, pues tienen una creencia cristiana, o sea, en Cristo,
Y hay ciertas cosas que sí son coherentes, diríamos, con el cristianismo ortodoxo, y para muchos, pues, el cristianismo, diríamos, católico romano, puede ser considerado todavía incluso parte del cristianismo, y todavía, o sea, ni siquiera es considerado como un movimiento sectario, sino dentro de la línea cristiana. Como no sucederá, por ejemplo, con el caso del unicitarismo, con el caso de los testigos de Jehová, como es el caso del mormonismo y otro tipo de creencias que son ya separadas, diríamos así, y vienen de otra línea. Ahora, ¿qué sucede? Un poquito más adelante, ya 1000 años. Ya, el catolicismo está establecido, el catolicismo romano, y entonces está imperando durante un periodo aproximado de 1000 años. Aquí tiene un dominio muy grande, incluso la ambición de muchos de estos papas que estuvieron levantándose durante todos 1000 años, llegó incluso, déjeme decirle, a establecerse más de un papa en el mismo momento. ¿Por qué? Porque habían zonas en Europa que estaban divididas, y no quedó de otro, mis amados, pues bajo ese poder, ese ansia de poder, pues entonces establecer varios papas en diferentes lugares de Europa, lo cual obviamente eso contradecía lo que era realmente el poder papal, porque en este caso en el catolicismo romano debía haber un solo papa. Pero imagínense, ¿qué pasaba con el poder? ¿Cuánto era la corrupción cuando se estaban levantando más de uno? O sea, el poder siempre los estuvo dominando. Y durante ese tiempo de 1000 años, antes de que apareciera Martín Lutero en el panorama mundial, lo que sucede es que se dan todas estas guerras santas, comienza todo esto que usted quizás ya conozca sobre los templarios, bueno, todo esto que está registrado en la historia, estas mal llamadas guerras santas, que realmente cobró muchísimas víctimas en el nombre de Dios, impulsado por el catolicismo romano, pero no fue hasta el año 1517, que fue con Martín Lutero, donde sucedió realmente una verdadera transformación. Y lo que sucedía era que hasta ese momento sí habían habido algunos precursores antes. Estaba William Tyndale, que también en su intento de traducir la Biblia pues fue llevado a la hoguera, y algunos otros precursores que también intentaron hacer algún tipo de reforma, dado obviamente la influencia católico-romana que existía, y ellos entendían que no era correcto. O sea, en realidad el primer reformador, diríamos, intento de reforma no fue Martín Lutero, sino desde antes ya se habían hecho intentos, pero no habían fructificado porque, repito, los agarraban y los llevaban a la hoguera, o sea, los quemaban vivos, mis amados. Entonces, con Martín Lutero, este hombre que sí era un católico romano, hay que entender lo siguiente, este hombre era un monje, incluso él era de los que presidía misas y todo esto. Entonces él se enrola en esta labor sacerdotal, comienza a estudiar, pues obviamente, para ejercer el sacerdocio, pero lo que sucede es que un día, en sus estudios, era la de los pocos que podía probablemente leer el latín, conocía el latín, porque las misas se hacían en latín y el pueblo, pues obviamente, no entendía. Estamos hablando de Alemania, mis amados, en el siglo XVI, para nada, y el pueblo, la Biblia no estaba al alcance de la gente, o sea, del populacho. Pero ¿qué pasa? Que Martín Lutero, en estas revelaciones bíblicas, o sea, en este estudio bíblico, Martín Lutero una noche, o sea, en algún momento, pues está leyendo el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16-17, donde deja claramente que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y esto fue extremadamente revelador para Martín Lutero, al punto, mis amados, que despierta su conciencia. Dios despierta su conciencia de tal manera que dice, pero es que espérate, es que hay un error aquí, porque la salvación es por fe, no es por obras. Y estamos en un momento en el que estaba en eso, recordemos que comienza toda esta dinastía con León I, el grande, el magno, pero ahora en tiempos de Lutero, 1000 años después, mis amados, está León X. Ahora, este León X, más que alguien religioso, era un político, familia de banqueros, para que tengan una idea. O sea, era una persona más dedicada al marketing y al negocio que a la propia religión. Ese era el Papa León X. Y su posición ahí no tenía absolutamente nada con ayudar al pueblo ni nada por el estilo. Entonces, él tiene ambiciones, como por ejemplo la construcción de la Catedral de San Pedro de Roma. Él quería hacer eso, quería un lugar majestuoso, engrandecer todo aquello. ¿Y qué comienza a hacer? Pues obviamente comienza con toda esta historia de las indulgencias, que muchos ya conocen, y comienza a enviar por todos lados con una falsa promesa de indulgencia, donde supuestamente te daban un papel que te firmaban, que el eslogan que tenían era que cuando ponías la moneda en el cofre, ya desde que tocara o antes de que tocara en el fondo del cofre, pues ya tu familiar que estaba en el purgatorio, supuestamente, pues ya pasaba a la presencia de Dios. Entonces, bajo esa falsa promesa burda, pues comenzó a recopilar todo ese dinero en esa época para la construcción de la catedral. Entonces, lo que hizo básicamente Lutero es levantarse contra ese poder papal, declarando de que era una mentira, de que era falso y que sencillamente estaba trasquilando, acabando con el pueblo, o sea, en el sentido económico, y eso es lo que estaba haciendo el Papa. Obviamente, en su momento, mi amado, esto era algo extremadamente valiente, porque estamos hablando del poder casi supremo que establecía el catolicismo romano, ¿no? Y en un poder, obviamente, político, o sea, porque estaba unido la iglesia con el Estado, era algo extremadamente dominante.
Y lo que hace Martín Lutero es que establece estas 95 tesis y va al castillo de Wittenberg, se llama así Castillo de Wittenberg en Alemania, y en la catedral del castillo de Wittenberg, porque este tipo de estructuras era muy común, en la cual estaba el castillo y parte del castillo también era una catedral, o sea, mezclaban, les repito, este poder es tanto político como religioso. Y entonces la catedral de Wittenberg, en la puerta, lo que hacían era que cuando usted quería debatir, llegaba y clavaba allí en esa puerta, pues, qué era lo que usted proponía. Entonces usted llamaba a la gente a debate. Pero ese día, particularmente, ese 31 de octubre de 1517, no estaba Lutero poniendo algo para debatir con alguien específico. Era algo contra un poder total. O sea, Lutero lo que está poniendo ahí, literalmente está llamando al Papa León X, lo está llamando ladrón. Imagínense el impacto, el escándalo que generó cuando la gente se acerca ahí y ve lo que está diciendo Lutero, era que está llamando literalmente, pues bueno, casi literalmente le está llamando en sus tesis y haciendo una declaratoria detallada de por qué el poder político y religioso, en este caso catolicismo romano, pues era en realidad ladrón. Le estaba robando a la gente, las tenía engañadas, porque en realidad la salvación, mis amados, era por la fe. Entonces, lo que sucede aquí, comienza una persecución contra Martín Lutero y comienza incluso después una revolución que él siempre dijo que estaba muy mal interpretada, pero en su esencia Martín Lutero, mi amado, jamás, escuche, jamás se lanzó ni contra la construcción de imágenes en la Iglesia Católica, o sea, contra cosas que sabemos que son puntos de ruptura entre lo que es realmente un cristianismo ortodoxo. O sea, él no se lanzó nunca contra eso. Ahora, obviamente se crea una reforma porque se va totalmente contra el poder político y religioso, que era una total corrupción lo que había en su momento. Entonces, realmente fue un acto muy valiente de un hombre que marcó una diferencia y que Dios utilizó en un momento de la historia para que se diera un despertar de la conciencia en cuanto a la creencia. Y eso fue lo que sucedió con Martín Lutero. Y es cuando Lutero finalmente, él logra traducir la Biblia completa del latín al alemán. Y entonces es cuando la Biblia, mi amado, entonces comienza a producirse la Biblia en alemán, algunas copias, y la gente finalmente logra llegar a entender y a leer verdaderamente lo que decía la palabra de Dios fuera del dominio papal. Para que tenga una idea. O sea, la iglesia ha vivido todas estas épocas. Pero a partir de ese momento también comienza esta etapa del protestantismo y se dan algunos movimientos, mis amados, que ya son rupturas muy definitorias con el catolicismo romano. Ahí sí, pues obviamente ya llegó un momento en el cual incluso se llegaron a producir algunos levantamientos armados, lo cual no era algo que nunca lo quiso Lutero, mis amados, jamás lo quiso Lutero, pero se dio. Ahora, hay un movimiento, mi amado, que comienza a darse posteriormente entre el siglo XVI, finales del XVI y principios del XVII, y me refiero al movimiento puritano. O sea, estos puritanos lo que hicieron fue que obviamente durante este tiempo después de Lutero, pues ahí hubo un despertar de la iglesia, pero en realidad se produjo una distorsión muy marcada también de lo que era realmente el mensaje de Jesucristo. O sea, hubo un despertar, pero en realidad no hubo una conciencia total de lo que era el mensaje de Jesucristo. Entonces, lo que hacen los puritanos básicamente es que hacen un encuadre en la Escritura. ¿Y a qué me refiero con el encuadre en la Escritura? O sea, se comienzan es un movimiento del puritano que se vuelve totalmente rígido a lo que dice la Escritura. Ahora, esto es muy bueno porque es un retomar total, radical de lo que dice la palabra de Dios. Eso es excelente. Ahora, hubo algo que sucedió en el movimiento puritano, amado, en este radicalismo que sencillamente sí lo afectó o afectó en grandemente la manera de concebir la doctrina, que también impulsó cosas que después venían. Porque, entiéndase, ciertas cosas por la fuerza, pues no van a funcionar. ¿Por qué? Porque obviamente no puedes forzar a todo el mundo a hacer las cosas como tú lo estás diciendo. Entonces, lo que pasó aquí fue de que en este encuadre, con respecto a las escrituras, pues obviamente estaban dejando afuera factores culturales. ¿Se dan cuenta? Factores culturales. Y yo le repetía y le decía desde el inicio, y por eso comencé diciéndoselo, de que jamás el Evangelio de Jesucristo ha venido a suplantar la cultura de ningún lugar. Somos gentiles, redimidos en Cristo. Pero esos gentiles ya tenían costumbres. ¿Se dan cuenta? Formas, estilos de vida. Y cuando sencillamente el Evangelio llega a sus vidas, y ellos son redimidos en Cristo, se rinden a Cristo como Señor y Salvador, ya tienen un ambiente, diríamos así, social, en los cuales ellos están viviendo. Entonces, la santidad de Dios o el Espíritu de Dios nos está llevando diríamos que a rechazar todo aquello que se contrapone al carácter santo de Dios. Mire, una cosa es seguir los principios bíblicos y otra cosa es el radicalismo, porque el radicalismo te va a llevar a la religiosidad y te va a hacer extremadamente infeliz.
Entonces, a lo que voy es, incluso he escuchado a algunos hermanos decir, no, es que la celebración de cumpleaños es porque le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Eso es una tontería total y le voy a explicar por qué. En el cumpleaños de Salomé, la hija de Herodías, quien es la persona que era la mujer del hermano de Herodes, que él tomó y lo cual era ilícito y que Juan el Bautista se lo dijo. La fiesta de esa muchacha, mis amados, no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que a Juan el Bautista le haya sucedido eso. O sea, la fiesta se estaba llevando a cabo y no tenía que ver. Ahora, la petición de Salomé no dependía de la fiesta. O sea, no hicieron la fiesta para cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Entiéndase, era una celebración. No obstante, bíblicamente hay una cosa que hay que entender aquí. No hay que suplantar elementos de la cultura que no se están contraponiendo al carácter santo de Dios, ni el propio Dios está ordenando que se haga. El mensaje del Evangelio es muy claro. Es muy claro. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Pero fuera de ello, yo no tengo que estar inventando que cosas son pecados cuando la palabra de Dios no me está diciendo bajo ningún principio que son pecados. ¿Me entiende? Entonces yo no tengo que caer en eso porque entonces estoy cayendo en un tipo de vida tan religiosa, mi amado, que estoy descuidando realmente lo que la palabra de Dios dice que es pecado o lo que la palabra de Dios me está guiando, mi amado, a lo que realmente yo debo hacer o caminar en ella. Entonces yo me estoy negando y se me dice a mí, a ver, hermano, celebra su cumpleaños, le voy a decir, ¿sabes qué? Lo hago y lo hago con un gozo tremendo. Y lo hago que desde el momento en que abro mis ojos, Dios, Señor, te doy la gloria y te doy gracias, amado Señor, porque si hoy estoy aquí y se ha dado esta vuelta de un año, ha sido gracias a ti. Mi presencia aquí es para tu gloria. Entonces, yo vivo en Noruega, no celebro como cristiano el Halloween, pero sí celebro mi cumpleaños y le doy la gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que pasa bajo este radicalismo puritano es que ni siquiera eso. No, si la Biblia no lo dice, no se hace. La Biblia está hablando de celebrar las fiestas judías, pero lo que pasa es que las fiestas judías se cumplen en Cristo y no hay una ordenanza bajo el nuevo pacto de celebrar las fiestas judías. O sea, sí hay celebraciones, pero se cumplieron en Cristo. Ya no es ni para usted ni para mí. Ya están cumplidas en Cristo. Es suficiente Cristo, su obra redentora. Pero hay algo que yo sí veo en la Biblia. Hay algo que yo sí veo en la Biblia. Y esto tiene que ser contundente. Para mí, escuche esto. Y no estoy hablando que enero, febrero, diciembre. No estoy hablando de diciembre. No estoy hablando de arbolitos de Navidad. Oh, no. A ver, entiéndase. Yo estoy hablando que para mí el nacimiento del Mesías, del Salvador del mundo, es el mayor motivo de gozo que yo pueda sentir. Saber que tengo esperanza en Él. Y encima de ello, ver cómo su obra sencillamente se consumó en su muerte, sepultura y resurrección. Pero para mí el nacimiento de Jesús, mis amados, es un motivo de gozo. ¿Te das cuenta? Entonces, la palabra de Dios nos dice que el día que el Jesús nació, o sea, el día que el Mesías vino a este mundo, que lo pusieron en aquel pesebre, escuche, los ángeles cantaron, gloria a Dios en la alturas y en la tierra, paz y buena voluntad a los hombres. Dice que los cielos se abrieron y salieron los ángeles, ahí se veían cantando. Los pastores salieron corriendo contentos, gritándole a todo el mundo que había nacido el Salvador del mundo. Y después aparecieron los magos, estos científicos que venían del oriente, vinieron y se postraron delante del rey, trayendo regalos dignos del rey. Dígame, si no hay algo más parecido a una celebración que eso. O sea, son las cosas que digo, el radicalismo teológico o doctrinal es lo peor que le pueda pasar, porque va a cerrar su mente, realmente se lo digo, va a cerrar su mente de tal manera que lo va a hacer a usted muy feliz. Y la palabra de Dios no nos llama, mire, el Señor nos llama a libertad, la libertad está en Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces yo tengo que saber, mis amados, qué realmente puedo, a la luz de la Escritura, y qué realmente no. Pero tampoco puedo cerrar mi vida a una estructura mental, religiosa, que no tiene absolutamente nada que ver con la palabra de Dios, porque entonces yo voy a ser un infeliz y le voy a decir más, voy a ser infeliz a mi familia. Porque no solamente va a ser infeliz usted, sino a los que tiene a su alrededor. ¿Se da cuenta? Entonces, este tipo de cosas hay que entenderlas. No trata que usted no celebre. No, que la Biblia no lo dice. Amado, la Biblia no lo va a decir. No lo va a decir. Porque la Biblia tiene su contexto, es judío. Judío. Y la apertura que tiene en el Nuevo Testamento es el mundo gentil. En ningún sentido está hablando ahí que hay una supresión ni de culturas, ni de ciertas tradiciones de las naciones. Jamás lo dice. ¿Por qué? Porque sencillamente el ajuste en el Evangelio, en nuestra vida, en el Espíritu Santo que nos va a guiar a la verdad, a lo justo, digno, verdadero. Es el que nos sella para salvación, el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo no puedo inventarme lo que no es pecado, porque la Biblia sencillamente me dice, no, mira, en realidad esto no encaja aquí en ningún lado.
Entonces no lo tome usted como algo que no es. Ahora, lo que pasó, y esto es lo que llevó, mi amado, ese movimiento puritano, le repito, fue bueno en el sentido de que fue un retomar de la doctrina bíblica, de la doxología. Y es eso, doxa, es la alabanza, adoración por medio de la palabra. O sea, adorábamos a Dios de manera correcta por medio de la palabra. Estábamos comprobando, como dice Efesios 5:10, lo que es agradable al Señor. O sea, fue un retomar de la Escritura. Eso es excelente. El problema estuvo cuando dijeron, es esto nada más y toda tu vida, todo lo demás, olvídate. Ahí fue donde estuvo el problema. Porque eso dio lugar después también a diferentes formas de doctrina. Personas que no estuvieron de acuerdo y en lugar sencillamente de ajustarse teológicamente o bíblicamente a lo que decía la palabra, comenzaron a torcer lo que decía la Escritura para inventarse formas de doctrina. Ahora, lo que sucede, repito, es que entonces todo esto se fue modificando, se empezó a transformar y llegamos a un siglo XX, finales del XIX, principio del XX, donde hubo una explosión de doctrinas que obviamente, como ya le decía, ese embudo, que todo era filtrado de manera muy fina, pues entonces el embudo lo que pasó fue que se viró completamente, el mensaje del evangelio sigue siendo el mismo, pero todo sale por el otro lado de que cualquier cosa aquí, lo que ustedes quieran hacer, y ahí entonces ya ahora sí caemos en el final de esta enseñanza. Porque entonces, mi amado, lo que inicialmente era exegético, era análisis bíblico, pues entonces todo se volvió emocional, todo se volvió lo que cada cual quería hacer. Y eso fue lo que pasó con este embudo, que se invirtió. Y en realidad lo que vemos hoy, que está tan distorsionado, es ese embudo, repito, de la iglesia del primer siglo, que estaba caminando de manera correcta, que filtraba de manera correcta, y a lo largo de la historia se fue torciendo, se fue virando, y lo que inicialmente debía prevalecer, que era la doctrina de Cristo, pues entonces comenzó a ser transformada, comenzó a disiparse en gran medida, al punto de que lo que tienen por evangelio de Jesucristo en muchos lugares es una, como dice la palabra, es una puerta ancha. Es el embudo, pero saliendo todo por fuera. Imagínense esto, piensen lo siguiente, vamos al ejemplo. Vea un embudo, la parte estrecha, como una corneta, como una trompeta, ¿ok? Vea el embudo. El evangelio viene siendo algo así como la parte estrecha. Este es el mensaje del evangelio. Pero no importa, hoy usted predica el mensaje del evangelio, tal cual lo dice la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, ¿y qué crees? Lo que sale por el otro lado se abre. Se abre. Y entonces comienzan a surgir una cantidad de doctrina que ya no es, mi amado, lo que estaba anteriormente. En realidad, los movimientos que comenzaron a crecer, los que más crecían, comprobadamente no eran aquellos que se aferraban más a la Escritura, sino aquellos que eran más populares, aquellos que eran más emotivos, incluso aquellos que resultaban más convenientes. Entonces, la gente empezó a buscar, en lugar de la Escritura, se le estaba predicando un evangelio, pero una vez que se le predicaba el evangelio, pues automáticamente lo que se le estaba compartiendo no tenía que ver con el evangelio. Era una doctrina adulterada. Una doctrina, repito, emocionalista, muy movida al gusto de la gente, emotiva y obviamente por conveniencia, especialmente de los líderes, de las personas que estaban dirigiéndola. Lo que antes era arrepentimiento, hoy rara vez, amado, usted se encuentra en un lugar donde escuche realmente hablar de arrepentimiento. Mire, si no hay arrepentimiento, ese es el punto de partida, amado. La metanoia, el arrepentimiento, el giro de 180 grados. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Porque el que viene, el que está delante de la presencia de Dios es un pecador. Y si no hay arrepentimiento, mi amado, de ninguna manera puede prevalecer delante de Dios, que es santo, santo, santo. El Espíritu Santo, mi amado, no va a venir a morar con la persona que sencillamente no se arrepiente de sus pecados. El Espíritu es santo. Y el Espíritu nos guía a la verdad. Nos redarguye de pecado, justicia y juicio. En otras palabras, mi amado, es quien nos capacita para realmente poder caminar en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Para que tengan una idea. Entonces lo que está pasando es que se ha cambiado el arrepentimiento por la autoaceptación. O sea, Dios te ama tal y como eres. Mire, amado, eso es uno de los grandes problemas que hay. Dios te agarra así tal cual tú estás como estás, pero te va a transformar a la imagen de su Hijo Jesucristo, al carácter de Cristo. Y el proceso va a doler muchas veces. Y eso es lo que normalmente pues no se quiere aceptar. Eso es lo que no se quiere asimilar. ¿De qué está acéptate así? No te aceptes así, es un pecador. Acéptate. No, mis amados, el corazón es malvado, perverso y nadie lo conoce. ¿Cómo te vas a aceptar? No, arrepentimiento. Arrepentimiento. Y el giro total de tu vana manera de vivir, de una mente reprobada delante de Dios,
Por eso Romanos 12, 1 y 2 nos dice que hay que transformar el entendimiento. Renovados mediante la transformación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. De ninguna forma usted puede realmente disfrutar el andar con Dios si no hay una renovación del entendimiento, porque le va a resultar gravoso. Entonces, lo que antiguamente era el Cristo como Señor, como teníamos en la iglesia en la iglesia del primer siglo, que era el Señor Jesucristo, entonces aquí hoy Cristo se está volviendo un recurso, como un medio de adquisición de lo que yo quiero. Y empiezan a utilizar versículos. Si alguna cosa piden al Padre en mi nombre, yo lo haré, porque yo voy al Padre y vengo. Ah, ok, Evangelio de la prosperidad. En el nombre de Jesús quiero ser rico. O sea, deja de ser el Señor, a los ojos de esta gente, para convertirse sencillamente pues, en un recurso. Analízalo para que vea. Tan sencillo como eso. Entonces lo que pasa es que el cristianismo, deja de filtrarse, así como comenzó en el primer siglo, y en realidad lo que tenemos es un cristianismo que lo está absorbiendo absolutamente todo. Y ahí es donde se viró completamente este embudo. De ese cristianismo que lo filtraba todo en el primer siglo, entonces tenemos ahora un cristianismo que lo deja pasar absolutamente todo. Por eso yo lo digo, lo sigo repitiendo. Hay una iglesia actual, mi amado. Obviamente hay un remanente fiel y siempre lo habrá porque Dios se encarga de ello. Pero actualmente, mi amado, hay más impacto del mundo en la iglesia que de la iglesia en el mundo. Y entonces, al final, todo esto que está haciendo, que cualquiera se puede parar en un púlpito, hablar de autosuperación, a darte un mensaje emocional, de superación emocional, y la gente pensar que está hablando de Dios y que es correcto, cuando el púlpito, mi amado, es cristocéntrico. Y ahí es donde específicamente es donde comienzan sencillamente a sustituirse la verdad para empezar a meter herejías. No, es que la Biblia dice, y agarrarlo, y entonces agarrar su filosofía, apoyarla ahí y soltarla. Y la iglesia completa decir, amén. Amén. Y apoyarlo. Y sí, bienvenido. ¿Y qué clase de prédica me han dado? Claro, te levanta el ego, te hace sentir bien, no te confronta, no te dice que eres un pecador, que necesitas arrepentimiento, que camines en santidad. O sea, eso no te lo dice. Ah, pero motivación sí. Motivación sí. Entonces, eso, amado, es lo que está pasando. La verdad se está sustituyendo sencillamente por herejías, porque sí están utilizando al estilo Satanás en Mateo 4, utilizando la palabra de Dios para tratar de hacer caer a Jesucristo en la tentación en el desierto. Pero está utilizando la palabra, no está utilizando mentiras abiertas, la palabra. Entonces lo que están haciendo es utilizando la palabra para crearse pretextos fuera de contexto, para sencillamente torcerla, generar herejías y sencillamente dárselo con un mensaje bonito, azucarado, cuando, amado, estamos llamados a ser luz y sal. Y lo que estamos haciendo es oscuridad y azuquita. La palabra diciendo, el Señor diciendo, sean luz y sal. Y se da cuenta que lo que está primando es la oscuridad y la gente dulce. El mensaje azucarado que no confronta. O sea, ¿de qué nos sirve? Y aquí es donde están surgiendo todas estas herejías disfrazadas de revelaciones, supuestas revelaciones. De ahí donde están surgiendo todos estos mal llamados profetas modernos que tienen palabras frescas para la iglesia. Ahí donde está surgiendo todo eso. No hay control. Cualquiera llega y dice, soy profeta y empieza a hablar. Por el amor del Señor. Necesitamos coherencia. Y eso es lo que está pasando. Se nos está distorsionando totalmente el mensaje del Evangelio, porque eso es lo que está haciendo la iglesia, distorsionando el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que estamos teniendo hoy. Y ahí es donde vienen tantas divisiones. Y tenemos que preguntarnos, ponemos una Biblia, escuche esto, busque cualquier denominación. Es algo muy sencillo, muy lógico. Busque cualquier denominación, mi amado. Y ponga un representante de cada denominación hoy. Pentecostal, neopentecostal, bautista, neobautista, presbiteriano, o sea. Y agarre una Biblia y póngala en el medio. Y cuando abra la Biblia y diga, y uno le diga, esa es mi Biblia. Esa es mi Biblia también la que yo tengo. Y el otro diga, esa es mi Biblia también la que yo tengo. Al final usted se va a preguntar, ¿qué está pasando? Entonces, ¿por qué si tenemos la misma Biblia estamos tan divididos? Es una cosa lógica. ¿Por qué estamos tan divididos? Porque sencillamente el mensaje está distorsionado. Estamos mirando al mismo lugar y no estamos viendo la misma cosa. Hay un problema.
La palabra de Dios, sencillamente, repito, lo que fue de manera ortodoxa el fundamento de la iglesia, la palabra de Dios primaba, mis amados, como fundamento de práctica y fe. Eso no es lo que está. Gente que no sigue la palabra de Dios, se van más por filosofía, por doctrina de terceros, cuartos, quintos, el que se le ocurra. Viene como una palabra fresca para tu vida y la toman como palabra de Dios. Cuando la propia Biblia te dice, se cerró el canon, tienes la palabra profética más segura, vendrán falsos apóstoles, falsos maestros, que van a intentar hacer caer incluso a los escogidos de Dios. Pero eso, miren, pasa por un lado y sale por el otro. Y le voy a hacer una pregunta, respóndasela. ¿Cuál es la única manera de que un cristiano no sea engañado? Si tenemos el manual. Porque sencillamente, mi amado, el no escudriñar, el no vivir una vida cristiana a luz de la Escritura, pues ese es el riesgo que se corre. No conocer a Dios. Hablamos de alabanza, hablamos de adoración, pero no se han preguntado a quién están alabando y a quién están adorando. Es que estoy adorando al Dios de la Biblia. Mano, pues no lo conoces. Escucha lo que estás cantando. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí. ¿Perdón? ¿El Espíritu de Dios está contigo y en ti desde el día de tu conversión? Pero está bonita la canción. Tómala. Ahí está. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Señor quiere que tú no pases necesidades. En el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de los cielos. Dios al hijo que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Se da cuenta, amado? La Biblia es la misma. ¿Quién cambia? El ser humano. La Biblia es inerrante. ¿Quién es falible? El ser humano. La palabra de Dios no se equivoca. ¿Quién se equivoca? El ser humano. Entonces el detalle aquí está en que sencillamente no me estoy alineando con la Escritura. Si yo no alineo mi vida con la Escritura, estoy buscando alinear la Escritura con mi vida, pues ya a partir de ahí, pues ya. Mi creencia no va a funcionar, es falsa. Y la adoración a Dios es doxológica, es por medio de la palabra. Lo que declara mi boca. Y déjeme decirle, recuerde que la palabra de Dios dice que por la palabra todo fue hecho. Dios decretó, declaró y las cosas fueron hechas. Si alguien le da, mi amado, importancia a la palabra, es Dios. O sea, si usted cree que hablar a la ligera, andar declarando a un Cristo que no cree realmente, eso es algo que no va a pasar nada, dice que eso se va a demandar, sí. De toda palabra ociosa daremos cuenta delante de Dios. Entonces, con respecto, por ejemplo, a la propia alabanza y adoración, estos puntos, diríamos, muy marcados en las congregaciones, los servicios de alabanza, que están mal llamados ministerios oficiales de la iglesia. El servicio de alabanza no es un ministerio oficial de la iglesia. El pastorado, el diaconado sí lo son. Todo lo que es el presbútero, el presbiterio, todo esto, los ancianos, sí. Incluso el propio evangelismo como ministerio sí es un ministerio oficial de la iglesia. Entonces vemos ese tipo de cosas y nos damos cuenta de algo, pues muy sencillo. Estamos adorando a un Dios al cual no comprobamos lo que es agradable a Él por medio de la palabra. Obviamente, ¿qué traemos delante de Él? Pues fuego extraño. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Por puro afecto de su gracia no hemos sido consumidos. ¿Sabe por qué? Por el tiempo de la gracia. Puro afecto de su gracia. Así lo dice la Biblia. Si no hubiese pasado mucho, mire, como le pasó a Nadab y a Abiú. Téngalo por seguro. Pero por el puro afecto de su gracia en esta etapa de la iglesia. Porque si no, mi amado, si Cristo, mire, si Cristo no estuviera parado entre usted y Dios, entre yo y Dios, y cuando Dios mira para mí ve a Cristo, si no viera a Cristo, consumidos. Créame, ese es el Hijo amado en quien tiene complacencia, no tiene complacencia en usted y en mí, en su Hijo amado. Entonces son cosas tan básicas en la Escritura y eso es lo que está pasando. Entonces no comprobamos quién es Dios por medio de la Escritura y sencillamente estamos adorando un ídolo. Porque verdaderos adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, 23 y 24. En realidad una cosa, hermano, nos va a llevar a la otra. La Escritura ella misma se responde a sí misma. Lo único que necesito entender, la única manera que yo necesito, mi amado, para poder entender la Escritura es pasar tiempo en la Escritura. Para ver todos los pasajes paralelos, para ver que el contexto inmediato, testamentario, general y que la Biblia, todas las referencias cruzadas que tiene. Hermano, pase tiempo con la Escritura y va a ver cómo esa vida suya va a cambiar en todos los aspectos. Va a poder hablarle a otro de la Escritura, pero no conforme a su filosofía, sino la palabra de Dios, porque los pensamientos en su mente van a empezar a cambiar.
Los principios divinos van a sencillamente venir a suplantar pensamientos que sencillamente no glorifican a Dios. Y bendito sea Dios, esa es obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Pero qué nos toca? Abra la Escritura por el amor del Señor. No hay un misterio en eso. Ore al Señor, venga confiadamente ante el trono de la gracia, hable con su Padre, tenga tiempos de comunión. Pero en realidad yo veo personas, mis amados, que actúan como si no tuvieran, o sea, no tienen fe. Hijo, ¿has orado? ¿Te has puesto a orar? Es que la verdad no. Hijo, o sea, ¿qué tipo de cristianismo es esa? Cuando no pasas tiempo de oración. Yo no estoy hablando que te pases 20 horas orando, 8 horas orando al día. Pero al menos que vengas delante del Señor y tengas una comunión efectiva con Él por medio de la oración y la lectura de la palabra. Y eso requiere, mire, palabra de Dios sólidamente escrita. Es un lenguaje totalmente legible por un ser humano. Así Dios le ha placido, no ha escondido nada. Ahí está, aquí la tienes. Mira, léela. No le entiendo. ¿Qué tiempo te pasas leyéndola? Te pones es que leí un capítulo. Pero no. Pero tiempos de celular. No es crítica. Por favor, solo es... Esto es algo, una introspectiva que cada cual tiene que hacer. No es porque yo te lo estoy diciendo. Pero ¿cuánto tiempo pasas con tu celular? ¿Cuánto tiempo viendo series de Netflix? Dios te bendiga, Yosma, gracias. O sea, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Y no tienes tiempo para el Señor? Le voy a decir una cosa que yo saqué una cuenta hace mucho tiempo y de hecho lo he escuchado varias veces. Amado, ¿quiere pasar una eternidad en la presencia de Dios y no pasa ni 5 minutos con Él aquí? Usted tiene que sentarse a leer. Dios es galardonador de los que le buscan. Pero si para mí la Biblia sencillamente es un documento empolvado en un librero, pues no. Pues no. Señor, quiero que me hable. Lea la Biblia. Háblame más alto. Lea más alta la Biblia. Sí, Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ningún hombre conoce. Clama a mí. Pero ¿sabes qué es eso? Comunión. Comunión. Y los medios de comunión que Dios nos ha dejado es la oración y la lectura de la palabra, el escudriñar de la Escritura. Eso es exactamente lo que está pasando en la iglesia actual. No es un gran misterio. Vaya para que vea, empieza a caminar lugar en lugar. No se quede, no se lo aconsejo. Pero lo que voy es que yo he caminado, o sea, he estado en diferentes lugares y es el mismo patrón que se repite. Vidas sin comunión con Dios, que se quedan con lo que alguien le dice desde un púlpito, que abren la Biblia malamente un ratito, un momento de domingo en la mañana, que viven una vida secular de lunes, de domingo, bueno, cuando sale de ahí, hasta el día que regresa el próximo domingo, 6 días y medio para volver de nuevo a la congregación, que no tienen tiempo de oración. Pero pasan mucho tiempo en el celular. Creo que era John Piper, el predicador, que decía, va a llegar un momento en la presencia de Dios donde ahí finalmente se va a saber si teníamos o no teníamos tiempo. Por el tiempo de ocio que hay realmente. Yo no veo a nadie que me diga en mi trabajo, en mi tiempo de descanso, cuando estoy comiendo al mediodía, en la cena, luego lo que sea, pues yo agarré y me puse a leer la Biblia. Y mire, tenemos tantos recursos, mis amados, tantos recursos. Hoy usted puede poner hasta la Biblia en su celular en aplicaciones y ponerla sonido, o sea, las está leyendo. Se pone sus auriculares, o sea, sus manos libres y está escuchándolo en el autobús, lo está escuchando en el taxi, lo está escuchando en su auto, lo pone en el estéreo. Pero no lo hacemos. ¿Se da cuenta la trivialidad? A mí me preocupa y le digo más, hasta me da terror delante de Dios la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. Me da terror, porque cuando yo veo la iglesia tibia de la Odisea, repito, y veo el fundamento de Cristo en Mateo 7, 22, 23, tú dices, a la Odisea le dice, a ver, por cuanto no eres ni frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y cuando usted se va a Mateo 7, 22, 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando le dice, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, yo dije, Dios mío, ten misericordia. Como decía el publicano en el templo, sé propicio a mí, pecador. Porque la verdad le digo, esto es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, mis amados? Porque Dios no deja nada al aire. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues entonces, mire, si bien usted no lo puede invertir, ojo, de manera general, ese embudo que le estoy diciendo, que venía estrecho y que de pronto se anchó, y que lo que era un mensaje correcto, no adulterado, se ha vuelto un anatema amplio, donde la gente está yendo, pensando que está yendo para el cielo, como si fuera un carnaval, aplaudiendo y en masa. Eso es lo que dice la Biblia.
Está hablando de puerta estrecha, de camino angosto. O sea, eso es lo que está diciendo la Biblia. El camino de salvación es uno y es en Cristo. En ningún sentido nos está diciendo que esto es puerta ancha o sea, camino amplio. Al contrario. Entonces, lo que hay es una iglesia, amado, hoy por hoy, tan engañada por Satanás, porque en realidad sí está, porque le voy a decir más, si algo peor, mi amado, está en no creer en Cristo hoy, está en pensar que se es cristiano y no ser de Cristo. Porque ahí es donde está el verdadero engaño. Ahí es donde está el verdadero engaño. Yo soy cristiano cuando está dando señales claras que no hay fruto digno de arrepentimiento. Ahora, el que no conoce de Cristo, todavía ese, mi amado, tiene la esperanza que en algún momento, por misericordia de Dios, el Señor toque su corazón, lo transforme y lo regenere. Pero peor es el que piensa que es cuando en realidad no lo es. Y eso desafortunadamente es lo que está pasando en muchos lugares hoy. Congregaciones repletas de personas que, hermanos, claramente a la luz de la palabra de Dios, no están caminando con Cristo. Y el que no camine en Cristo, el que no está en Cristo, mi amado, no es de Cristo. Y apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Pero eché fuera demonios. Pero también profeticé en tu nombre. Pero también hice mucho milagro. ¿Qué crees? Los demonios reconocen mi autoridad. Cuando se declara mi nombre, los demonios reconocen mi autoridad. Mi nombre implica autoridad. Es la autoridad divina. Y cuando ellos lo escuchan, vamos, porque sabemos a quién se está declarando aquí. Pero de ahí a que tú seas mío es otra cosa. ¿Se da cuenta? Entonces son las cosas que yo tengo que entender. La pregunta es, ¿cómo yo he logrado entender esto? ¿Usted cree que esto yo lo logré entender sentándome en mi casa viendo el celular y viendo televisión o viendo Netflix? ¿O escuchando música? No, amado. Es un tiempo de transformación. Todos tenemos que entrar a un proceso de transformación para entonces hoy poder sentarme aquí y decir, mire, la Escritura dice esto. No yo. Estamos hablando palabra de Dios conforme a la palabra de Dios. Y eso es otra cosa. ¿Se da cuenta, amado? La palabra de Dios tiene que ser vista en su vida. Porque confesar a Cristo con la boca, como dice Romanos 10:9, sí, cualquiera. Pero no se quede ahí. El que confiesa a Cristo con su boca y cree con su corazón que Dios levantó entre los muertos. Y el creer a Cristo con el corazón es dar un testimonio que significa que Cristo está realmente en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y ese es el que reconoce a Dios. A que cuando mira para nosotros dice, mi hijo está ahí. Mi hijo en el que tengo complacencia está en él. Ese es mío. Ese es mi hijo también, pero en Cristo. Necesita la iglesia ser redarguida. Porque si el Espíritu Santo está verdaderamente con usted y usted, mis amados, le va a hacer calar en el alma esto que yo le estoy diciendo. Porque va a reconocer que las palabras que estoy diciendo son espíritu y son vida, son palabras de Cristo. Están en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Invertir el embudo. Pero no general, no, invertir el embudo en nuestra vida. Si usted estuviera, por ejemplo, en una posición pastoral, de dirección, de autoridad, ahí yo le digo, a ver, camina con Cristo conforme dice la palabra de Dios, Estas cosas, ponlas por obra, ponlas por práctica en la congregación, transmite este tipo de mensajes y comienza a hacer, o sea, desde la autoridad y la posición que tienes, de que la iglesia comience a invertir ese embudo que está tan torcido para que entonces realmente se manifieste ese fruto digno de arrepentimiento. Para que la gente le caiga realmente el 20 de lo que significa todo esto, lo que significa realmente seguir a Cristo. Porque nos encanta, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Pero si estás atrás, no estás siguiendo a Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, ni siquiera de lo que cantamos nos damos cuenta. Gente cantando, deciden seguir a Cristo, no vuelvo atrás y están atrás y no están en Cristo. ¿Cómo entiende eso? Qué fuerte, ¿no? Terrible. Entonces no se trata, mire, no me van a pedir ni a mí ni a usted cuentas por lo que hace otro. Pero sí por lo que estoy haciendo yo. Se nos ha dado mucho. Y dice la palabra del Señor que al que mucho se le da, mucho se le va a exigir, mucho se le va a demandar. Que se nos dio a Cristo. A Cristo. La pregunta es, te di a mi hijo, lo más preciado para mí. Derramó su sangre por ti. ¿Y tú qué hiciste? La salvación no depende de ti. Solo tenías que caminar, entrar al proceso. ¿Y tú qué hiciste? Y lo mejor de todo esto es que Dios lo sabe todo de antemano. Entonces, mire, el llamado es ese. Alíñese con la voluntad de Dios. Alineémonos con la voluntad de Dios. No hay acepción de personas para con Dios en este sentido. El ofrecimiento de la salvación, si Dios por la gracia de Dios
Él ya ha llegado a su vida, mis amados, y se ha revelado en usted esa fe en Jesucristo. Sígalo. Y sígalo de manera tal que usted esté convencido de que está en Cristo. Porque como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. En otras palabras, hay un sentido, hay una dirección. El Señor sabe hacia dónde nos está llevando. Siga la voz de Dios por medio de su palabra. Él va a regresar y ya no va a venir como cordero. El Rey. ¿Y sabe lo que trae escrito en su muslo? Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el que viene. Y ya no va a venir para que lo vuelvan a poner en la cruz. Ya venció todo lo que tenía que vencerse para que usted y yo tuviésemos esperanza eterna en Cristo Jesús. Y déjeme decirle que cuando yo me siento nada más a pensar en aquel Cristo en la cruz, está duro, está muy duro lo que sufrió Jesús. La sangre de Cristo. Así que, mi amado, alineémonos con la palabra de Dios. Nosotros necesitamos de Él, Él no de nosotros. Y aún así se entregó por nosotros, llevando nuestra inmundicia y dándonos su perfecta justicia. Esa es la obra de Cristo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Mi amado, confíe. Dios es fiel y Cristo es suficiente. Que el Señor le bendiga. Les amo grandemente. Chao.